Bien, ejercicio 60 son como muchos problemitas separados, si se quiere. Acá. Bien, dice, un disco de vinilo de 20 centímetros de radio gira a 33 RPM. Entonces, antes de arrancar a hacer cualquier cosa, primero, bueno, todos me imagino que entendemos el problema, tenemos un disco que nos dice que tiene 20 centímetros de radio, ¿sí? Recuerden, radio la mitad del diámetro por las dudas, y nos está diciendo que gira 33,33 RPM. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué significa ese 33,33 RPM, porque es un error bastante común confundir la frecuencia F con la velocidad angular omega. ¿Por qué? Porque tienen las mismas unidades, ¿sí? Los dos se miden en 1/segundos. Pasa que en realidad este se mide en vueltas por segundo. Pasa que vueltas no tiene unidades, ¿sí? Y este se mide en radianes por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Como ni los radianes ni las vueltas tienen unidades, esto se mide en 1/segundo y esto también. Entonces es fácil confundirlas. ¿Está bien? Entonces, a mí, yo les digo cómo me gusta pensarlo para que no se confunda esto. Yo pienso primero en el periodo. ¿Se acuerdan qué era el periodo? Al periodo le decíamos T. ¿En qué entró alguien? Al periodo le decíamos T, entonces el periodo, y es lo que tarda el cuerpo, ¿sí?, en dar una vuelta. ¿Sí? Esto es como lo más fácil de ver, ¿está bien? Y después calculo la frecuencia como 1 sobre el periodo. ¿Se entiende? Esto me da en segundos, minutos, porque es un tiempo, ¿no? Lo que tarda es un tiempo. O sea, el t, las unidades de t son, por ejemplo, segundos, minutos, lo que sea. ¿Sí? Unidad de tiempo. Hora, lo que sea. Y la frecuencia, me gusta verlo como 1 sobre t. A modo de cálculo, se entiende que son parecidas, ¿no? Porque esto me dice cuántas vueltas da por segundo y esta me dice lo mismo, pero me lo dice en radianes. Entonces, ¿cómo sabemos cuando nos dan el dato? Cuando nos dan un dato como, por ejemplo, este 33,33 RPM, si es la F o es la W. La W no, me va a matar acá, la omega. ¿Está bien? Ese es el tema. ¿Qué es ese dato que me están dando? Ese 33,33 RPM. Bueno, perdón, y acá para terminar con la explicación seguirá. Una vez que calculan la F como 1 sobre T, la frecuencia, la velocidad angular omega, que es velocidad angular, ¿sí?, la calculamos como 2pi por F. Este es el caminito que a mí me gusta hacer para que no se confundan F con omega. Para mí así queda mucho más claro. ¿Está bien? Entonces, ahora pensemos, ¿qué son esas 33,33 RPM? RPM es revoluciones por minuto. ¿Sí? O sea, vueltas por minuto. Entonces, si me está dando en vueltas por minuto, es una F. Pero interpretémoslo textual. Entonces, lo que yo quiero ver para hacer el caminito que les acabo de explicar yo, es decir, bueno, ¿cuánto tarda en dar una vuelta? Vamos a empezar con el periodo. No sé si me lo piden, no me importa. Es para saber bien qué es lo que me está dando. Porque fíjense que en el primero les piden hallar la velocidad angular y tangencial. Entonces vamos a hallar primero la velocidad angular, esta. Esta es la que quiero. Entonces, ¿cómo hago para no confundirme? Primero pienso en el periodo t. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice que da 33,33 vueltas en un minuto. Y yo quiero saber cuánto tarda en dar una vuelta. ¿Sí? Y ahí voy a tener el periodo, lo voy a tener en minutos, pero no importa, en cualquier unidad de tiempo. Entonces X me va a dar una vuelta. Le pongo vuelta solo para que sea explícito, pero no tiene unidades, ¿está bien? Una vuelta por un minuto dividido 33,33 vueltas. Y esto me da esto me da 1 dividido 33,33 me da
0,0300, bueno, 303, no importa, son muchos decimales, no importa, y esto me da en minutos, ¿sí? Bien, entonces, ya tengo el periodo. ¿Qué tenemos que hacer después del periodo? Me hallo la F, que bueno, que van a ver, justamente por la cuenta que hicimos, la F es ese 33,33, ¿sí? Pero no importa, lo vamos a hacer de vuelta, para hacerlo de manera ordenada y no confundirnos. Vamos a ir viendo a lo largo del ejercicio diferentes formas de medir tanto F como omega, ¿sí? Este era, bueno, revoluciones por minuto, después vamos a ver cuáles otros hay. Entonces tengo el periodo, entonces la F, que no es la que me piden, pero la necesito para hallar el omega, es 1 sobre T. Entonces en este caso mi F es 1 dividido 0,030003 minutos, ¿sí? Y mi F me va a dar, voy a hacer la cuenta de vuelta, pero me va a dar exactamente 33,33, 1 sobre minuto. ¿Sí? Es la definición, o sea, RPM, si me dan alguna RPM, ahora ya sabemos que es unidad de F. ¿Sí? Lo voy a hacer, 1 dividido 2. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes sabían y se acordaban que RPM era para frecuencia, listo, ya tengo la F y ahora calculo el omega. Si no estaban seguros, pero saben que RPM significa revoluciones por minuto, lo podían hacer así. ¿Eh? Capaz es muy vueltero, pero bueno, yo a veces me olvido de eso. Bien, entonces omega es 2pi por F, entonces es 2pi por 33,33, 1 sobre minuto, y esto me da 209,42. ¿Sí? Y si lo quiero tener en 1 por segundo, porque eso es un hertz, 1 sobre segundo es hertz, lo que puedo hacer, ¿qué hago? En vez de escribir 1 minuto, escribo 60 segundos, que es lo mismo, o sea, divido por 60, y esto me da 3,5, 1 sobre segundos, y esto es lo mismo que 3,5 Hz. Entonces, recuerden acá, Hz es lo mismo que 1 sobre segundo. ¿Sí? Unidad de, tanto de frecuencia F como de omega. ¿Sí? Porque dijimos, las dos tienen las mismas unidades, significan cosas ligeramente diferentes, están medidos en cosas diferentes, pero en principio la unidad es la misma. ¿Está bien? Bien. Entonces, en el primero nos pedían eso. Pero no me dio lo mismo que sí, está bien, es lo mismo. Bien, entonces me pedían el omega, que es la velocidad angular, y me pedían la velocidad tangencial. Primero, ¿cuál es la diferencia entre velocidad angular y velocidad tangencial? Bueno, la velocidad angular, si se acuerdan, lo voy a borrar esto, es solo para explicarlo, es delta tita sobre delta t. O sea, me está diciendo, bueno, primero tiene unidades de radianes sobre tiempo, no es una velocidad como la que nosotros veníamos conociendo, ¿sí? Y me dice básicamente cuánto tarda en recorrer, digamos, un arco de circunferencia delta tita, o sea, cuánto tarda en hacer este delta tita. ¿Está bien? En cambio, la velocidad angular es la velocidad la velocidad tangencial, perdón, es la velocidad que nosotros ya conocemos, que se mide en metros por segundo, y es la velocidad, por ejemplo, acá, velocidad tangencial. ¿Qué le está diciendo? La palabra tangencial me está diciendo que es tangente a la trayectoria, o sea, es la velocidad, la componente de la velocidad, así, esta es la velocidad tangencial. En cada punto, ¿no? Acá tiene esta, suponiendo que está girando para allá, acá tiene esta. ¿Está bien? O sea, es la velocidad, la componente de la velocidad que va en la dirección tangente a mi trayectoria. Es, por ejemplo, la velocidad con la que saldría, ponele que vos tenés, no sé, un hilo, una masa para un hilo que está girando sobre la mesa. ¿Está bien? Si yo lo suelto horizontalmente, ¿no? Que no se entiende capaz tanto si lo hago así. Está horizontalmente girando. Si yo corto esto en algún momento, la velocidad con la que sale la partícula va a ser, por ejemplo, imagínate que lo corto acá. Bueno, se va a desprender, obviamente no va a seguir haciendo más el circulito porque no tengo ya fuerza centrípeta, entonces va a salir para esta
para allá. ¿Y con qué velocidad? Con esta velocidad tangencial que tenía justo en ese punto. ¿Está bien? Entonces, omega mide cuánto va la variación del ángulo en función del tiempo, y la velocidad es la velocidad, la componente tangencial de la velocidad en cada punto. Y se mide en metros por segundo. ¿Está bien? Porque es una velocidad como la que veníamos trabajando en MR o MRV. ¿Está bien? Ahora, bueno, esa es la explicación. ¿Cómo calculábamos la velocidad tangencial? Es omega por el radio. ¿Sí? Una cosa importante, fíjense que hasta acá, para calcular omega, a mí no me importó a qué radio estaba. ¿Sí? Imagínense, con el problema que vamos a hacer a continuación, bueno, lo vamos a ver después. ¿Sí? Hagamos este y después lo vemos. Pero fíjense que omega no depende del radio. No me interesa